Buenas tardes para todos. Ya le vamos a dar inicio a la provincia de recepción de facturas electrónicas para proveedores y contratistas. Le vamos a dar la bienvenida, por favor, a Lorena Álvarez, que actualmente hace parte del equipo Axel, filial de CADE. Hola, buenas tardes. Qué bueno estar aquí con ustedes, solucionando dudas de estos temas que le han vuelto complejos en el tiempo. Estamos recibe, gestiona todos los temas que tienen que ver con el tema que tenemos ya implementado al interior de EPN, con todos los grupos de emisión, excepción, transporte y demás. Yo les voy a estar resolviendo dudas y también pues, contándoles cómo es el proceso que hemos implementado acá y cuál es el deber ser para que los flujos de los procesos al interior de cada compañía pues, sean mucho más eficientes y obviamente así pues, sea como más exitoso el tema de la emisión y la recepción de facturas. Vamos a ver un magnífico, lo empezamos de la sí. Bueno, entonces la idea de este espacio, vamos a sensibilizar precisamente cuáles serían las buenas prácticas en la emisión de la facturación electrónica para que el flujo de recepción al interior de EPN pueda ser exitoso y ustedes puedan tener los pagos a tiempo, puedan tener las facturas con los eventos generados y al final se puedan desprender los otros procesos que dependen de la emisión de la facturación electrónica. ¿Listo? Obviamente, empezar porque la facturación electrónica, como ustedes saben, esto es un tema normativo, es un tema de la DIAN, exigible para cada una de las empresas que hoy necesitan emitir una factura de adicional con la recepción, deducirse costos y gastos en sus temas contables, ¿cierto? Hoy, la normativa que rige la emisión de la facturación electrónica es la resolución 042, que viene bajo un anexo del 8, ya vamos a también a profundizar en más temas. Y con base en esa emisión, con la resolución 042, con el anexo 1.8, entonces ya luego, en el 2022, se generó la resolución 085, y con esa todo lo que tiene que ver con recepción de facturación electrónica, eventos título valor, y ya los otros servicios financieros de facturación, ¿cierto? Que es muy importante a la hora de emitir una factura electrónica, ¿cierto? Primero es que para emitir una factura electrónica, cada una de las empresas debe tener un proveedor tecnológico para emitir la factura. Si la empresa es quien es el proveedor directo, pues tendrá que cumplir una serie de requisitos que la DIAN exige para ser proveedor tecnológico, ¿cierto? Y ese proveedor tecnológico entonces va a acompañar cada una de las emisiones para que se genere con base en la norma. ¿Qué es importante? Entonces, como les decía, obviamente hoy la DIAN con el anexo 1.8 debe estar rigiendo todo lo que tiene que ver con la emisión de la factura, y en ese anexo nos dice cuáles son todas los tags o todos los datos que deben venir en una factura. Entonces no es como tan sencillo como, bueno, vamos aquí en el formulario, vamos aquí a poner quién emite, quién recibe, y este es el valor, 500.000, 2 millones, 5 millones. Esto tiene que ser organizado y entregado a la DIAN. La DIAN hoy se rige por la validación previa. ¿Qué es la validación previa? La DIAN primero debe decir si la factura está aceptada o rechazada por esta entidad para que sea una factura válida ante otra organización. Entonces no se vale como que, no, recíbame este documento que yo después lo mando a la DIAN. La DIAN hoy nos dice cada factura debe pasar por esta entidad para que sea válida. Entonces, uno es factura con validación previa, ¿cierto? Y cuando la factura viaja a la DIAN, o sea, aquí cada empresa debe tener un sistema, un proveedor tecnológico para emitir la factura. Esta factura viaja a la DIAN en un formato que se llama XML, la DIAN aprueba o rechaza ese XML, y cuando está aceptado, ahí se genera el correo electrónico con el attached document, que es el PDF y el XML, y ahí llega al buzón de recepción del receptor del servicio, ¿cierto? ¿Qué es muy importante? Ese correo que llega debe tener una carpeta .zip, ¿cierto? Y en ese .zip debe tener la representación gráfica y debe tener el XML. Si no llega al .zip, no es válido.
Entonces, ¿qué pasa? Ya también los procesos, aquí en EPM, por ejemplo, están automatizados con unas reglas de negocio, y esas reglas de negocio validan que si traiga la estructura desde el asunto del correo, que traiga el punto zip y que traiga unos datos. ¿Puedo hacer? Sí, claro. Mira, el acuerdo 60 del Archivo General de la Nación dice que bueno, el Archivo General de la Nación es un concepto que tenemos de ellos. Dice que la factura a una factura debe darse el tratamiento de una comunicación oficial. ¿Eso qué quiere decir? Que se debe radicar y se debe dar constancia de la fecha y de la hora de recepción. ¿Ustedes consideran que este proceso de recepción es el requisito de la Archivo General de la Nación o solo lo que dice? Solamente lo que dice la DIAN. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la trazabilidad de todo el proceso de recepción de factura, también tiene hora pues, de entrega como en ese buzón, porque hoy lo que es válido para la DIAN de facturación electrónica es que pueda entregarse digitalmente la factura en el buzón del correo del receptor. Hoy digamos que ese tema de expedición o generación es lo que poníamos antes en la ventanilla como para legalizar la recepción de la factura, pues ese ya es un tema que no se usa, no debería usarse, porque lo que es válido para facturación electrónica es que la factura se entregue al receptor por medio digital. No, de acuerdo. Y es que nosotros tenemos un canal electrónico también que es un buzón electrónico. Y el concepto de radicación que antes era un sello estampado mecánico, pues también tenemos la posibilidad de hacerlo por medio de las casas. Y si se usa y el acuerdo sigue vigente. Sí, lo que pasa es que esa radicación hoy sucede con el primer evento, cuando se recibe la factura en el buzón de recepción, ahí se genera el primer evento que se llama recepción de la factura en el buzón. Es el evento 030, que es desde la resolución 085 de 2022, ahí están estipulados los eventos que deben generarse para cada factura electrónica. O sea, el primer evento, según la DIAN, constituiría la radicación del documento, digamos así, en los sistemas del receptor. En la transformación digital, ese recibido por la recepción es en físico, que es el evento 030. Yo te pregunto, ¿el punto SIP se genera directamente desde la empresa que está facturando o se genera cuando la DIAN le da el visto bueno? El punto SIP se genera cuando la DIAN entrega la respuesta al proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico lo que hace es generar esa carpetica con el PDF y el attached document, que es la respuesta de la DIAN validada con firma electrónica también. Hablado de un proveedor tecnológico, sí, un proveedor tecnológico para el tema de facturación y, digamos, las empresas que manejan facturación electrónica gratuita de la DIAN. Ese es el proveedor tecnológico. En este caso, quienes utilizan el servicio gratuito de la DIAN misma provee que el servicio entregue la factura en la carpeta con el acceso como el PDF. Y este PDF, entonces, cuando entregamos en el correo electrónico también tiene una estructura puntual. Entonces, no es que cuando de pronto en algunos casos ha pasado, no llegó la factura electrónica, entonces la voy a reenviar. Entonces pongo en el reenvío factura electrónica pendiente. Este reenvío no es válido. ¿Por qué? Porque nosotros en la automatización ya tenemos que el asunto del correo de la factura debe tener la estructura que la DIAN indica. Entonces no puede ser como que enviemos un correo con cualquier nombre. Esta estructura es validada por la DIAN, es la indicada por la DIAN. Una pregunta. Sí. Se generó el proceso con nuestro creador y por alguna razón no llegó la factura al correo. Ahí, ¿cómo se procedería? No llegó la factura al correo del receptor. Sí, yo le hago una pregunta. Un caso hipotético. Yo le facturé a EPM, hice el proceso, llegó pero ustedes por X razón ese día se cayó el sistema aquí, la plataforma, alguna cosa, no les llegó el correo. Ahí entonces, ¿cómo se haría? Hay mecanismos que permiten el reenvío de esa factura tal cual en la estructura y en el asunto que es indicado por la DIAN. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros como facturadores, como proveedor Access Cadena, tenemos una opción en el sistema que dice reenvío de factura y es simplemente le damos el correo al que queremos que llegue la factura y se vuelve a reenviar completamente.
¿Qué pasa? Ahora, hay otros sucesos. No llegó, ¿por qué? Porque entonces estaban teniendo la cuenta de correo del emisor como un spam y lo pueden bloquear. Puede pasar. Entonces, hoy, y de hecho, más o menos en junio, los servidores de correo electrónico renovaron sus políticas de envíos y recepción de correo. Y esto hizo que muchas cuentas de personas naturales principalmente, todas las que tenían el @gmail, o que estuvieran bajo esos servidores de correo fueran bloqueados por considerarse como amenazas para la compañía que recibía correos. Entonces, desde mayo, junio, se ha tenido mucho movimiento y esto ha hecho que precisamente las empresas tengan que comunicarse con sus proveedores a decirle, me están bloqueando este emisor o me están bloqueando este receptor. Entonces ahí se requiere una conversación entre las organizaciones para que puedan acomodar. Esto se llama protocolos de equipo y de PR que deben ser intervenidos por los equipos de TI para que organicen las políticas de envío y recepción de correo y no se bloquee la recepción de facturas y el envío. Entonces, esos ya son como temas que hay que ir apuntando para que los revisemos al interior y garanticemos que el proceso se esté realizando efectivamente. Bueno, que también es importante la firma del certificado digital, porque esto nos da a entender que el documento que estamos entregando es auténtico y es válido desde el envío de la trazabilidad, ¿cierto? Tú hasta aquí, vamos a pasar al flujo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, los pasos que suceden a la hora que un proveedor o contratista emite una factura, ¿cierto? Ya digamos que con un proveedor tecnológico emitimos una factura, ya vamos a enviar la factura a EPM. ¿Qué pasa? EPM tiene unos buzones dispuestos para la recepción de factura electrónica. Esto es diferente a que no, mi contacto es la persona de compras directamente, se lo voy a enviar a gloria.arbeláez@pm. Ese correo, ese no es el buzón de recepción. Entonces, no es la factura que queda en el buzón original de EPM. Entonces, ahí el flujo se va a salir de la normalidad. La factura puede que no llegue al banco exitoso. Entonces, ¿qué es importante? Que tengamos configurado, y de hecho, en la resolución 085, la DIAN exige que todas las empresas entreguen cuál va a ser el correo de buzón de recepción a la que le deben emitir las facturas electrónicas. Y de hecho, la DIAN tiene la lista publicada, pues, como estos los correos oficiales, ¿cierto? Cuando ese correo llega al buzón, entonces aquí hay unas validaciones de las que les contaba, esas validaciones iniciales que hace el proceso de recepción y que hoy están automatizadas. Entonces, no es como que una persona está revisando el buzón para saber qué puede llegar, qué puede aceptar o no. No, nosotros tenemos una automatización que revisa, uno, que sí llegue el punto sí, que sí llegue la carpeta para poder iniciar el proceso. Dos, que el XML esté correcto y esté validado por la DIAN, porque ¿qué puede suceder? Y ha pasado en otras organizaciones. Y es que de pronto la niña que estaba, la persona que estaba emitiendo la factura, se equivocó y entonces ella misma va al punto sí y puede modificar el XML. Eso no es válido, es una práctica nana y no es una práctica que sea válida para el proceso de recepción, porque eso se puede presentar pues, también para plazos, ¿cierto? Entonces, el XML debe ser el que está validado por la DIAN, porque esto además en la trazabilidad pues tiene una serie de elementos característicos a la hora de validar la factura. También validamos el NID. ¿Por qué el NID? Pues algo tan sencillo como pues es que es el NID de EPM, pero hemos tenido casos también en que simplemente a la hora de generar la factura se equivocaron, era para EPM, pero pusieron otro NID. Entonces, EPM va a pagar una factura que puede que no sea para ellos, o puede que efectivamente no era para EPM, y pusieron el de EPM y otra razón social. Entonces, eso debe ocurrir porque hay procesos que aún todavía son manuales de precios. Entonces, validamos el NID. Si el NID está ok, listo, lo dejamos pasar. Y validamos también las firmas digitales, ¿cierto? Entonces, esto llega a este buzón, validamos todas estas reglas y si cumple, lo que hacemos es que entonces entregamos el evento 030, acuse de recibo la factura. Ahí es donde ponemos como ese sello, recibimos la factura. Si no cumple con todas estas reglas, lo que se hace es que tenemos una notificación de que la factura no se pudo cargar en el portal. Y esta notificación
llega al remitente del emisor de la factura, que también viene notificado en ese XML que viene en el correo. Entonces, Y el fue respuesta de esas notificaciones de recibido carga el correo. esto es en tiempo real, pues. No, me refiero a que envío su factura hoy al mediodía. ¿Cuándo tengo la respuesta? Ya hasta 8 días Debe ser una respuesta inmediata por parte del grupo. por parte del. Eso se va a aclarar algo, y es que a muchos proveedores no les llega la respuesta inmediata, es porque colocan un correo malo de notificación, entonces no les llega la punto de recibido. Entonces después nos llaman a nosotros y nos dicen, vea, es que yo mandé una factura hace 15 días y no saben si se les rechazó o si se les recibió, porque no colocan bien el correo electrónico que deben de colocarle a cadena para que eso es el proveedor tecnológico. Sí. O, como vos decías ahorita, un Gmail, un Hotmail, entonces, claro, lo rechazan, no les llega el correo, entonces se quedan sin saber si la factura sí fue recibida o no. O sea, no es sano tener un correo, digamos, de ese tipo comercial, sino propio, o sea, por dominio propio para no ser rechazado. No, ahí puede ser un dominio arroba Gmail o puede ser un dominio de la empresa. ¿Qué pasa? Que a veces también por políticas de esos dominios, cuando usamos un Gmail para poner nuestro dominio de la empresa, puede que eso bloquee la respuesta, puede también estar bloqueando las respuestas. Si aquí pues tuvimos una carga exitosa o no, cuando me llega esa respuesta, llegó a spam, no llegó, se perdió, y puede que la factura la haya hecho pues en el PMS, pero no llegó la notificación. Antes de un dominio genérico, usted tiene que remitir a las condiciones que establece ese dominio genérico. Pero si usted tiene un dominio propio, vosotros qué controles y restricciones tienen los representantes. Entonces siempre va a ser mejor tener un dominio genérico. También quería pues, reconocer con EPM que dan un número de radicadas, entonces tú puedes hacer seguimiento en la página con el número de radicado, cómo va el proceso de la factura. De hecho, nos pasó en la empresa que no salía y le hicimos seguimiento y era que había pues un tema de como que no habían generado el recibido, pero con el número que nos llegó a nosotros de notificación se pudo hacer el esmalto. Nosotros atendemos casos de la mesa de ayuda por precisamente también proveedores que solicitan a EPM, no veo mi factura, no llegó, no está, se perdió, y empezamos a realizar esa trazabilidad y ahí mismo identificamos, claro, no puso el correo, no hay que identificar, o no agregó la carpeta, pues la factura de entrada llegó mal, porque no tiene el punto .zip, el correo está con un asunto que no es, el NIC no es, entonces todos estos son casos que hoy ocurren y que obviamente pues la intención también con este tipo de conversaciones es minimizar esos errores, porque no le conviene pues, ni a ustedes ni a EPM, porque entonces son pagos que se quedan para el pendiente, procesos contables que se quedan como para el otro mes, generen nota crédito, vuelven a tener la factura, y ya con el tema de la resolución 085, el tema de las nota créditos obviamente está mucho más limitado, porque no es como tan olímpico que podamos generar nota crédito ante una eventual pérdida de una factura, ¿cierto? Bueno, entonces de acá, digamos que cuando los documentos son exitosos, listo, entregamos el evento 030, si no, entonces notificamos al remitente. Ahorita que hablabas de, por ejemplo, la solución DIAN, es muy importante saber qué datos tenemos configurados. En algunas ocasiones, pues no tenemos alguna integración, sino que facturamos a través de un software manual, y si cambiamos el buzón cada vez, si cada vez que vamos a generar la factura, entonces le ponemos este correo y mañana lo cambiamos, esos datos deben estar pues como muy organizados al interior de cada compañía para que no vayamos a generar pues esos malos entendidos en la facturación. De estos eventos, aquí pues voy a hacer un poquito de profundización con el tema de los eventos de título valor. Desde el año pasado, como les contaba, pues ya con la resolución del 85 es obligatorio tener el proceso de recepción, ¿cierto? Esto tiene implicación tanto para quien emite la factura como para quien la recibe.
Porque entonces, en la obligación de EPM está generar los eventos de título o valor para que esta factura precisamente pueda convertirse en un elemento de título o valor para negociar por parte del emisor. Que ahora con los servicios financieros de Factoring y Confirming es obligatorio para poder negociar facturas que los eventos estén emitidos y que estén enviados a la DIAN. Entonces no es como que, ¿y cómo me va a notificar ese evento? También estos eventos funcionan como un XML que también viaja a la DIAN. No es como que yo por correo notifico, acepto la factura. No. Cada evento, aceptación de la factura, aceptación de la mercancía, del bien o servicio, aceptación de la factura por el resto de la factura, cada evento viaja como un XML de la DIAN con las mismas particularidades que viaja una factura electrónica para que la DIAN tenga la trazabilidad de la factura. Y a la hora de un factor que vaya a negociar esa factura, pues pueda entrarla a la DIAN y revisar la trazabilidad que tiene el documento. Si no, no puede ser un elemento posible pues, de negociar, ¿cierto? Entonces ahí también nos podemos quedar limitados en recursos que en algún momento necesitemos para una compañía, para adelantar dinero de una factura que ya considerábamos los valores. Entonces esto hay que empezar a tener en cuenta. ¿Y qué pasa? También cuando en este caso EPM notifica ese acuse de recibo de la factura, pues como les contaba, debe llegar al buzón que ustedes tengan destinado para recibir esos eventos, tanto el de recepción de la factura como el de aceptación de bien o servicio o aceptación de la factura como tal. Ese buzón debe estar completado. Entonces aquí quedan tareas de empezar a revisar el interior, si tenemos bien montado los buzones, si nos están llegando las notificaciones, qué estamos haciendo con esas notificaciones, porque también tenemos que empezar a revisar, listo, esta factura que mandé la 1, 2, 3, tiene un evento, tiene 2, tiene 3. En temas de tiempo, cuando llega una factura, debería ser inmediata el evento primero, que es el 030, aceptación de la factura, ¿cierto? Después de eso, puede que la empresa, en este caso EPM, inmediatamente haga la aceptación del bien o de la mercancía. ¿Qué pasa? Que cuando son mercancías, pues tiene que estar sujeto a una contabilización, garantizar que se haya llegado todo lo que hayamos solicitado pues, en el pedido. Entonces aquí pueden pasar días, no debería, pero pueden pasar días. ¿Qué pasa? Que después del segundo evento, en máximo 3 días debe darse una aceptación expresa. Si en esos 3 días no ocurre una aceptación expresa, entonces el sistema automáticamente puede dar una aceptación tácita y ese documento ya puede estar como libre y ya está totalmente completo ante la DIAN con sus 3 eventos, ¿cierto? Para negociarlo solamente necesitamos los 2 primeros. Si ustedes entienden una factura y EPM les tiene los primeros, entonces podrían salir a negociar esa factura, ¿cierto? ¿Dudas de este proceso? Sí. Evento 030, entonces llega como notificación al que envió la factura, pero también va a la DIAN. Sí. Sí. Ese y todos los que sí, que son los 3, ¿cierto? Aceptación del bien o servicio y aceptación expresa en la factura. O, en su caso contrario, el reclamo de la factura, porque puede que no esté bien. ¿Qué pasa? Que una vez la factura esté aceptada, no debe realizarse una nota crédito. Ya por la resolución 085, esto está limitado y no deberíamos estar haciendo una nota crédito de una factura que ya dijeron que la recibieron, que habían recibido el bien y ya habían validado que todo estuviera bien. Está ahí, ya la DIAN está recibiendo ese. Bueno, entonces, como título valor, entonces para que la factura se convierta en título valor, que eran los eventos que les estaba contando, entonces esto porque está regulado. Obviamente, la DIAN pues, sacó este mecanismo precisamente para tener control y trazabilidad de lo que ocurre con una factura, porque también pues, se habían presentado casos a nivel pues, nacional, facturamos y generamos facturas, y entonces esas facturas no sabemos para quién fueron, nunca me las aceptaron, y se empiezan a tener comportamientos inadecuados a la hora de contabilización interna de las compañías. Entonces acá, con la 085 regularon todo este proceso, y aquí lo que nos indica es que la factura de venta
de igual manera debe cumplir todos los requisitos previstos en el artículo 621 del Código de Comercio y en el 617 del Estatuto Tributario y la resolución 042. Entonces aquí hay muchos elementos que hay que considerar a la hora de generar la factura. Desde el proceso del ecosistema de facturación electrónica, nosotros nos regimos por todo lo que diga la 042 de 2020. Y aquí, digamos que últimamente, pues ya está en proyecto de resolución el anexo 1.9 de la DIAN, ya hace 15 días salió por ahí, lo publicaron para comentarios, entonces probablemente en los próximos días salga nueva resolución para hacer ajustes al documento que hoy existe, ¿cierto? Entonces en eso ya estamos trabajando, entonces para considerarlo con los diferentes proveedores tecnológicos que ustedes tengan o los diferentes sistemas con los que hagan hoy factura electrónica. ¿Qué es importante para que la factura sea título-valor? La fecha de vencimiento de la factura electrónica. Entonces, porque generalmente para negociar facturas, hoy las facturas que se negocian como título-valor, pues son facturas que van a ser a crédito para poder tener pues, opción de negociación en el mercado y poder llevar a un factor a comprar esa factura. Una vez emitida la factura electrónica de venta, el receptor debe remitirle al emisor del evento el acuse de recibo de la factura, es el evento 030 del que hablábamos ahorita. Y el receptor debe emitirle al emisor el recibo de satisfacción de los bienes o servicios. Entonces, listo. Yo recibí la consultoría, recibí el servicio, recibí los productos, toda la satisfacción. Si me faltó uno, ¿qué pasa? Cuando estamos entregando facturas electrónicas de productos, me tenía que enviar, no sé, 30 colombinas o 30 alambres. Eso, si dijimos, acepto la factura sin revisar, ¿qué puede suceder? Entonces, cuando voy a mirar la mercancía y está incompleta y ya acepté, ahí debe haber un acuerdo comercial. Lo adecuado no es generar la nota de crédito, sino revisar el acuerdo comercial que podemos realizar para solventar la novedad. Pues en algunos casos lo que usan es hacer contracrédito sin referencia, que no está muy bien visto por la DIAN. De hecho, pues lo que nos indican a nosotros como proveedores tecnológicos es que todas las notas de crédito deben ser referenciadas a una factura que ya haya existido, porque si no, no se van a hablar esos dos documentos ante la DIAN. Y finalmente, entonces la factura debe ser aceptada, expresa tácitamente, que ahí es donde le hablaba de los 3 días. Entonces, si recibí mi bien o servicio, tengo 3 días para decirle, definitivamente acepto esa factura porque estoy muy de acuerdo con la factura. Si eso no sucede explícitamente, que es como darle el check y enviar a la DIAN, el sistema lo hace automáticamente pasar los dos. Listo. Hago una pregunta de ese punto. Digamos que aquí en esta compañía se presenta mucho el caso de que, por ejemplo, tú tienes un proveedor que te va a entregar la mercancía en los 3 días, te la entrega al mes, a los 15 días. Digamos que eso es una conversación que es muy profunda aquí, porque es que tú lo dices, por normativa de la DIAN, pasados los 3 días, ya eso me da chulo de que yo te acepté la factura, pero cuando me llega la mercancía, si yo tengo una novedad, entonces digamos que eso, digamos, ¿cuál sería la mejor práctica a manejar en ese tipo de casos? Porque digamos que eso es muy recurrente acá. Entonces, yo emití la factura o sí, la mercancía te llegó en 15 días. Correcto. En 15 días yo voy a darle copia a la mercancía. Eso puede pasar, esos 15 días. Es que tenerlo muy claro, porque también puede que la DIAN levante la mano porque estás aceptando facturas, pues mercancía 15 días después o 20 días después. Eso para la DIAN se llamaría en algún momento que están cumpliendo la ley de la factura. ¿Cierto? Y hay empresas que han dicho como, vean, esta empresa no está. Y eso genera multas, pues. Entonces, ¿qué es importante? Esos 15 días pueden pasar para la aceptación de la mercancía. Lo que sucede es que después de la aceptación de la mercancía pasarán 3 días para decir si estoy súper de acuerdo. Si no, si ya pasan los 3 días y no dijiste el sí, se hace automáticamente con la aceptación. Pues una cosa es que te haga una entrega parcial de un bien o servicio, ¿cierto? Que eso sucede mucho acá con con las áreas de energía, ¿cierto? Y otra cosa es que yo solicite un bien
y no haga la recepción, porque en JD, que es el sistema que nosotros manejamos, pues debe de generarse un número de base, que es de recepción de la mercancía, o del bien o servicio. Entonces, yo como gestor técnico del contrato, debo de decirle al proveedor, facture cuando yo he recibido ese bien o servicio, ¿cierto? Y le doy a él el número del BAS para que pueda facturar. Porque, ¿qué está pasando? Que están facturando antes de tener el número del BAS y en operaciones documentales, a la que yo pertenezco, se nos quedan todas esas facturas porque están sin recepción. Entonces, ¿qué nos toca hacer allá manualmente? Y es direccionarle esa factura al gestor técnico del contrato por Conecta para que él genere el número de BAS, le dé como recibido, lo coloque y le dé continuas para que se vaya a conteo y que pueda pagar al proveedor. Pero eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nos dice, o sea, diciéndole al proveedor facture sin decirle al proveedor, este es el número del BAS con que usted tiene que facturar, que ya ha recibido el bien o servicio. Posiblemente yo ya recibí el bien o servicio, ¿cierto? Pero no le notifico al proveedor y el proveedor inmediatamente factura. Si en ese momento es por eso, se nos quedan las facturas acá represadas. Sí, exacto, y eso es obviamente que también pues, al interior de cada compañía existen los procesos internos para poder garantizar que ese flujo funcione correctamente. Entonces, digamos que esto no es parte de facturación electrónica, pero es un proceso interno que como contratistas, como proveedores, sí debemos cumplir para garantizar que la factura llegue correctamente. Nosotros tenemos muchos procesos que de hecho nosotros tenemos proveedores que nos exigen la orden de compra, la hoja de entrada, un código interno para poder facturar, una revisión previa de informes para poder garantizar que es irresistible el servicio, que son elementos previos que ocurren al tránsito normal de la factura electrónica. Esos procedimientos que anticipan este tema de la facturación. Por ejemplo, nosotros participamos en compras menores y lo que normalmente hacemos o lo que hemos dicho es que se manda el producto con una revisión y hasta que salga el código A, pues uno lo factura. Entonces, pues en este caso no se sigue entrando con revisiones, que sería como pasos. Sí, aunque sale todo. La remisión pues no es tan pues, por parte de la DAN, porque finalmente están entregando una mercancía que puede circular por cualquier carretera y cuando pague un camión, pues lo que van a pedir es factura electrónica. Hoy ese proceso de remisión debe estar pues como muy bien garantizado que sí va detrás de una factura electrónica que no he generado, pero que ya tengo pues como el proceso de compra de vinculación con mi cliente, porque eso también se ha presentado pues como para tener de fraudes, por ahí se maneja ese mercancía. Pero debe estar como muy bien garantizado comercialmente con FM previo a la descentralización. Que sí se tenga bien garantizados esos datos que hay que enviar antes, la información que tengamos que entregar, la creación de proveedor, la creación de cliente, todo para que la factura sea algunas recomendaciones, pues estas son como 3 de las que nosotros vimos que aunque parezcan como a veces muy obvias, dentro del cúmulo de casos de soporte que teníamos, analizamos y son tips pues como que pueden facilitarles a ustedes la entrega de las facturas. Uno es que los datos del receptor estén correctos. Aquí es que el NIC y la razón social de EPM sean las que tengan que ser. Entonces, parametrizar muy bien nuestros sistemas de facturación para que a EPM les llegue bien la factura. Verificar los datos de la cliente que estén correctos, que estén actualizados, que el buzón de recepción esté bien creado. Entonces, esto incluye nombre, razón social, el número de identificación tributaria y el buzón de recepción inscrito en la DIAN. Entonces, recuerden que no puede ser el correo de mi contacto con quien yo cerré el negocio, el correo de quien me recibe la mercancía, no, es el buzón de recepción de EPM. Siempre es recomendable mantenerse actualizado sobre las regulaciones. Aquí, entonces, como les contaba, es muy importante alinearnos también como proveedores contratistas en todo lo que la norma está exigiendo. Ya ahorita, pues ya va a salir el anexo 1.9 y ya pues el ecosistema de facturación electrónica está creciendo. Antes era solo emisión de factura electrónica, ahora tenemos recepción, tenemos nómina electrónica, tenemos documentos soporte, tenemos eventos título valor, tenemos post que entonces ya el mercado también debe ser factura electrónica y próximamente vamos a tener otros 11 o 13 documentos que van a ser factura electrónica.
el peaje, la boleta de cine, el ticket de transporte aéreo, el ticket de pasajeros terrestres, todo, el entrada de espectáculos, todo va a ser un documento que va a entrar a la DIAN, va a tener su trazabilidad y queremos garantizar también de aquí en adelante todo lo que eso pueda traer para nosotros. Como límite de la las retenciones y los impuestos que cada eso, ¿cómo se tramitan de ustedes? Los certificados de retención. Certificados de retención y temas internos, pues así son con FNL, sí, con el área que atiende todos los requerimientos de proveedores. Y por último aquí es entonces todo el trabajo interno que como contratistas y proveedores debemos realizar para garantizar la emisión correcta de una factura electrónica. No es un documento que yo me quiera inventar, sino es un documento que va a cumplir con todas las especificaciones técnicas del anexo que la DIAN estipula y pues da en la normativa para que cumpla con que sí llegue al receptor y que sí sea validado y que sí sea aceptado y que obviamente me paguen esa factura, ¿cierto? Aquí, lo que les contaba ahorita, con todo este movimiento que hemos tenido últimamente de los buzones de recepción, hemos evidenciado que tal vez las prácticas y las políticas, ya con los equipos de tecnología, no están de pronto muy bien montados. Entonces, aquí, como les decía, el proceso no puede ser de uno solo. Hay compañías, pues, proveedores y contratistas, que todos lo hacen una persona. Hay otras que tienen un área de tecnología especializada y que puede generar integraciones, que puede revisar todo lo que tenemos montado a nivel tecnológico, pero entonces como asesorarnos muy bien, revisar que el sistema con el que yo estoy facturando electrónicamente pues cumpla con todos los requisitos, que todos los campos lleguen completos, que hagamos ese trámite previo a enviar la factura para que garanticemos que sí llegue y nos den como ese aprobado, y que nuestros protocolos de correo electrónico pues estén funcionando bien, tanto para la entrega de correos como para la recepción de esas notificaciones que FM nos estará entregando por cada uno de estos servicios. Listo, que está ahí está. Hasta aquí pues como el proceso general, o sea, ¿hay qué más dudas puedan surgir? ¿Qué eventos se les han presentado a los años que acabamos de resolver acá? O experiencias que ustedes también puedan como compartir para garantizar que todos comprenden y nos supla a todos. Yo te pregunto de otra manera general, aparte de EPM, ¿qué otra empresa de naturaleza pública trabaja con ustedes? ¿Qué otra empresa de naturaleza pública? Pública tenemos todas las alcaldías, pues la mayoría de las alcaldías, la alcaldía de Chimborazo y otras varias, de Guatapé, Concordia, Dalgar, todas las alcaldías generalmente están con nosotros. Hospitales también tenemos, universidad de Antioquia, Universidad Nacional, y ya nosotros digamos que como proveedor tecnológico sí tenemos diferentes sectores de la economía, y lo que evidenciamos es que aunque cada uno sea un proceso particular, pues todos llegan a que todos deben transmitir la misma facturación electrónica y todos deben cumplir con el mismo pago portarial. Entonces, el hecho de que no llegue una factura, por ejemplo, dice que nosotros mismos la emitamos, es que algo en la data no hay más. Y ahí el proveedor tecnológico no tiene ninguna injerencia a la hora de, es que me mandó el 8, eran 8, era 8 y me mandó 10. Ahí en temas de data, no podemos, como que eso esté muy garantizado desde el sistema que estamos. Es claro, es claro. Puede facilitar la vida de aquí en adelante o no. Yo quería, como pues, a la mayoría de los proveedores que están acá, que también existen unos canales, la línea, la 380, 55, 56, opción 3, opción 3, donde pueden ustedes llamar como proveedor. Las líneas de la línea están habilitadas para que si ustedes le dan datos, el todo eso, pueden decirle dónde está su factura, si está en operaciones documentales, si está en cotejo para pagos, si ya se pagó, en qué parte está. Entonces, tratemos de utilizar más esos canales que el correo electrónico escribiéndole al gestor técnico para que el gestor técnico nos llame a nosotros y nosotros hacer ese trabajo. Que le estamos pagando a un proveedor que es el telco para que use a esa línea. Entonces, tenemos que promocionar más ese canal para que ustedes lo usen. Sí, ahí tocaste un tema
aquí les voy a contar pues como experiencias con este tema de la resolución 085 y con el tema de recursos financieros. Nosotros en Axis también somos factor, compramos facturas y lo que hemos evidenciado también en temas de riesgos es la creación como anónima de empresas. Entonces, esos temas de crearnos como previamente, crear el cliente, garantizar ese canal y que llegue la información correcta es muy importante, porque estamos evidenciando que cualquier empresa puede enviar facturas a nombre de otra y eso puede llegar al mercado a financiarse, a comprarse como título de valor y resulta que le pagaron al que no era o le pagaron doble. Ese es otro punto. Resulta que si nosotros no tenemos bien implementado el tema de los títulos de valor, entonces, ¿qué pasa ahora? Podemos comprar una factura. Resulta que en la resolución 085, además de los eventos de aceptación de la factura, recepción de la factura del servicio y aceptación expresa, hay otros documentos, otros eventos que surgen de los servicios financieros, pues cuando se busca el título de valor y la compra. Esos eventos se generan, pues previo tienen que haber ocurrido todos los otros tres en la DIAN, pero esos eventos deben garantizarse que si nosotros negociamos una factura, pues informemos al que voy a poner aquí como ejemplo de la real. Entonces, Laura me prestó un servicio a mí, EPM. Yo EPM generé los eventos de título valor. Entonces, Laura puede salir a negociar esa factura. Yo sé que le doy a Laura 20 millones de pesos, porque yo ya le acepté la factura y le generé la factura. Pero Laura necesitaba la factura ya, la plata ya, y fue y negoció la factura. ¿Cierto? El factor también genera unos eventos de título valor, en este caso, para EPM, para decirle, vea, ya no le pagué a Laura, porque ya le pagué, págueme a mí, que yo compré esa factura, ¿cierto? Entonces, en este caso, EPM también hoy dispone de todo el proceso para que esos eventos le lleguen, le pague al factor la plata que le debe, ya no sea Laura. Y si el factor, si el receptor de la factura no tiene bien montados esos eventos y le pagó a Laura, es problema de quien recibió esa información y no hizo nada con ella. Entonces, los buzones de recepción, tanto de ustedes también para otros, para las facturas que reciban, los eventos que reciban deben estar bien montados, porque si usted pagó a Laura y no le pagó al factor y después le toca pagar doble, ya eso tiene que ser una compensación comercial, ahí ya no tiene nada que ver, porque usted tenía que garantizar que habían recibido el informe para pago y que le tenía que pagar al que le avisó el sistema. Entonces, el tema de eventos es un tema muy complejo, es un tema muy grande, que también evidenciamos que esto lleva un año, esto fue en julio de 2022, llevamos un año largo con el tema de eventos, y las compañías todavía no se han montado en el bus completamente. Entonces, hoy tenemos novedades con emisores, con pagadores, porque no han entendido, digamos, como la complejidad del tema de los eventos. Pues aquí también la invitación es a que revisemos los procesos internos, a que cumplamos con la normativa y a que nos montemos muy bien en el tema de la tecnología para garantizar que el proceso de facturación electrónica fluya, que también cuando uno habla de facturación electrónica es ese dolor de cabeza, porque se ha vuelto más complejo a la hora de todo lo que se ha sumado desde la DIAN, y pues si uno lo tiene bien montado desde la base, de pronto lo otro que se va sumando no se va a entender. Entonces la invitación acá también para que revisemos los procesos internos y que obviamente garanticemos que a EPM podamos entregar las facturas correctas y que no se vuelva como lo que cabe para ustedes, que puedan tener como todos sus temas contables muy bien organizados. Aquí obviamente estará dispuesta toda la área de proveedores para atender con sus temas. Por acá, tres cositas. Uno, responder una pregunta que nos hacen en el chat, y es si vamos a compartir las memorias del espacio. Se va a compartir a través de los correos con los cuales hicieron la inscripción a esta charla y la asistencia. Entonces, para que sepan que sí van a compartir la información. En segundo lugar, recuerden que aquí ahorita están las compañeras y Emma para atender todo el tema del registro. Si tienen dudas, validación con la actualización, ahí están pues para que resuelvan a través de esos dos canales, nuestras compañeras y Emma. Y finalmente, si no hay más preguntas, pues darles muchas gracias por asistir a estos espacios, por enriquecer estas jornadas técnicas y este evento de proveedores y contratistas, que finalmente lo que hace es enriquecer este grupo de interés y pues sumar entre todos los propósitos comunes que tenemos como empresa y con el grupo. Gracias. Muchas gracias.